Bienvenidos chicos, bueno, me presento, mi nombre es Cristian Ballesteros y soy recibido de la carrera Analista Programador Universitario con mérito académico a la medalla de plata del mejor promedio y también alumno avanzado de la Ingeniería Informática de la Facultad de Ingeniería de la UNJU. Bienvenidos chicos a este nuevo video. En este video vamos a resolver el TP número 1 de estructura de datos, el punto número 4. Dice así: escribir un programa que permite ingresar una cantidad desconocida de números enteros, hasta que el usuario decida no ingresar más números. Finalmente, el programa debe mostrar el promedio de los números ingresados y cuántos valores son menores a dicho promedio. Bien, fíjense. En este caso nos pide que ingresemos números de tipo entero y hasta que el operador nos requiera. Entonces, ¿cuál estructura vamos a usar? ¿Repetir o el para? ¿El repetir o no? ¿Sí? Que sería pedido del operador. Vamos a abrir nuestro proyecto, el proyecto que ya tienen de los videos anteriores, TP1, van al paquete controlador. Sobre el paquete controlador vamos a crear una clase, van a new class. ¿Sí? La clase se va a llamar main4, ¿sí? Porque es el punto número 4. Vamos a tildar que tenga un método principal dentro de la clase. Vamos a dar en finish. Se va a crear la clase. Bien, ahí se está creando. Bien, vamos a hacer más grande esto. Ahí está. Dentro del método main, ¿sí? Vamos a empezar a desarrollar. Como tenemos que pedir datos por consola, entonces vamos a usar la herramienta, la clase scanner. Va el nombre de la clase scanner, control espacio, ¿sí? Y ahí lo va a aparecer. ¿Sí? Se importó la clase Java Util Scanner. Bien. SC, ¿sí? Van a new scanner, de nuevo entre paréntesis, punto y coma, entre paréntesis van a poner system.in. Bien, que me permite capturar los datos por la pantalla, por la consola. Bien, system.in. Y ahora vamos a la otra línea. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer, en este caso, vamos a usar un acumulador, ¿sí? Porque acuérdense, vamos a sumar los valores que se ingresan y para calcular el promedio. El promedio se calcula como: hay que sumar los valores que se ingresan y se divide por la cantidad de números que se han sumado, ¿sí? Ese es el promedio. Bien, entonces vamos a decir una variable de tipo entero que sea la suma. La suma como un acumulador en 0. Bien, antes de esto, ¿sí? Vamos a usar una estructura de arreglo dinámico para guardar cada uno de esos números, ¿sí? Un vector, por ejemplo. En este caso no vamos a usar un vector, que es mucho más fácil. Vamos a elegir otra estructura más dinámica, digamos, que es más accesible. Vamos a usar lo que se llama ArrayList. Van a poner la palabrita ArrayList y van a apretar control espacio, ¿sí? Y ahí se autocompleta. Fíjense, acá se importó la librería Java Util ArrayList. Ahí, dentro del menor mayor, aquí en esta sección van a poner el tipo de dato que quieren que tenga ese array, ¿sí? Ese vector. Vamos a poner que sea de tipo entero, integer van a poner entonces. Bien. Y vamos a darle un nombre al vector, le vamos a poner lista, que se llama lista. Bien, vamos a poner new. De nuevo van a poner ArrayList, ¿sí? Entre menor mayor van a poner de vuelta el tipo de dato que quieren que tenga, integer. Y entre paréntesis, ¿sí? Ahora cierro paréntesis. Bien, entonces cree una variable lista que es de tipo ArrayList, o sea, es como un contenedor, ¿sí? Una ArrayList, una lista de arreglo, todos de tipo entero. Entonces esta lista va a poder contener dentro de su estructura números en cada una de las posiciones. Bien, lo siguiente era una variable suma en 0, bien, para acumular cada uno de esos números, para ir sumando, digamos, cada uno de los números de la lista que tenemos aquí. Como también hay que contar, necesitamos un contador, entonces vamos a decir una variable entera que va a ser el contador, cont, ¿sí? Lo vamos a poner en 0, ¿sí? Vamos a empezar la cuenta en 0. Lo siguiente que vamos a hacer, como es una estructura repetitiva, repetir, vamos a usar el do. Abro y cierro paréntesis, luego vamos a poner al final del último, abro y cierro llave, digo, detrás de la última llave van a poner while,
¿sí? Y entre paréntesis va a ir la condición que lo vamos a poner. Entonces ahí tenemos la estructura del repetir. Esta es la estructura del repetir. Así. Todo lo que ponga dentro y dentro de las llaves se va a repetir. Bien, como dice que ha pedido el operador, yo voy a crear antes de la estructura repetitiva una variable que se llama respuesta de tipo string. ¿Sí? Resp. Una variable respuesta. Bien, antes de terminar la estructura repetitiva, ustedes van a preguntarle al usuario si desea continuar. Van a poner system.out.println. ¿Sí? Y adentro van a poner, entre comillas, doble, van a poner desea continuar. Le van a preguntar desea continuar S o N, ¿sí? ¿Sí o no? Bien, en la siguiente línea vamos a leer la respuesta en la variable resp. Bien, en la variable resp le voy a asignar que lo que me ingrese el usuario por consola. Entonces uso la herramienta SC, ¿sí? Que es el escáner. Pongo punto, elijo la opción next. Bien, y ahí tenemos que va a leer la respuesta del usuario y lo va a guardar en la variable respuesta. Bien, lee la respuesta del usuario y lo guarda en la variable respuesta. Luego acá en el while ustedes van a poner, la condición va a ser así, que la respuesta, mientras, o sea, se lee así, mientras la respuesta punto van a usar equals sea igual, y entre comillas doble van a poner S. Si el usuario me ingresó una S, quiere decir que se desea continuar, entonces eso tiene que repetir. Si me ingresa una S, repite. Si me ingresa una S, repite. Si me ingresa una N, va a decir respuesta igual a la N. Respuesta que vale N es igual a la S. No, entonces falso y termina, porque me ingresó una N. Bien, con esto van a controlar, digamos, las repeticiones de esta estructura do, del repetir. Bien, dentro de la estructura repetir del do, vamos a pedirle los datos al usuario, los números, ¿sí? System.out.println, ¿sí? Entre paréntesis van a poner comillas doble. Le vamos a pedir al usuario que ingrese un número. Ingrese un número, dos puntos, punto y coma. Bien, y tenemos que guardar una variable número, ¿sí? Acá antes del repetir yo voy a crear una variable de tipo entero que se llama número, ¿sí? De tipo entero. Bien, acá dentro del repetir ahora voy a usar esa variable. A la variable número que yo ya creé le voy a asignar que lo que me ingresa el usuario por consola. Para eso uso la herramienta scanner SC. Punto, y accedo a, como voy a leer un valor entero, elijo el next int. Bien, y ahí tenemos que el dato entero que leemos por consola se guarda en la variable número. Ya tengo mi número. Bien, ya tengo el número. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que calcular un promedio, ¿no? Entonces, para eso yo tenía la variable suma, no, que estaba en 0. Entonces vamos a decir en la siguiente línea que a la variable suma yo le voy a asignar lo que tenía la variable suma más que, ¿cuáles son los valores que quiero acumular? El número que me ingresa el usuario, ¿no? Entonces la variable número. Bien, eso es lo que tenemos hasta ahí, ¿sí? Entonces vamos a acumular, digamos, ese número del usuario. Bien, lo siguiente que van a hacer, es decir, vieron que yo creé una lista de números enteros, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es guardar ese número en la lista. Vamos a decir a la lista, punto, y van a acceder al método add, que me permite adherir un elemento nuevo a esta lista, ¿sí? Ahí vamos a pasar como parámetro el número que me ingresó el usuario. Este número se carga automáticamente a la lista, ¿sí? No tenemos que mover los índices, los punteros, nada. ¿Sí? Automáticamente se adhiere al último de la lista. Bien. ¿Qué más nos dice el enunciado? A ver. Permita, dice, ingresar la cantidad de números desconocida hasta que el usuario decida no ingresar más números. Finalmente, dice, el programa debe mostrar el promedio de los números ingresados y contar cuántos valores fueron menores a dicho valor. Bien, volvemos al Java.
Fíjense hasta aquí que tenemos. Le pedimos al usuario un número, lo leemos en la variable número. Esa variable número la acumulamos, digamos, en nuestro sumador. Lo siguiente que hacemos es que lo siguiente que se hace es guardar en la variable, digamos, en la lista que tenemos ese número. Bien, y lo siguiente le preguntamos al usuario si desea continuar sí o no. Luego de la estructura repetir, ustedes ya van a tener cargado la variable suma. Suma se va a ir cargando, se va a ir cargando. Bien. Lo que vamos a hacer es calcular el promedio. ¿Sí? Vamos a crear una variable que se llame, una variable de tipo doble, o sea de tipo real. Doble, que se llame promedio. ¿Sí? La variable promedio le voy a asignar ¿qué? La variable suma, donde están sumados todos los números, dividido ¿qué? ¿Cuál es la cantidad de números? ¿Cuál es la cantidad de números que se han sumado? ¿La sabemos o no? No sabemos o no. ¿Sí? Pero acuérdense que en la lista yo iba guardando todos los números. Entonces vamos a decir a la variable lista, que acuérdense que es el array list, el vector. Van a poner punto y vamos a acceder al método size. El size me da la cantidad de elementos que tiene cargado actualmente ese vector, ese array list. Bien,